Sean todos muy bienvenidos a este cuarto programa del Mito en la Historia. ¿Quién diría? Muchos comentarios positivos de la gente que le importa, le interesa y es una forma distendida de hablar de historia, y para eso le tenemos a dos grandes. Primero voy a presentarlo a Domingo, que está a mi izquierda, que es el Mito. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal? Gusto estar acá. ¿Te llegó comentarios sobre el programa? Sí, muchos comentarios buenos. Aparte de tu mamá y tu señora. Sí, me llegó comentarios, me llegó mensajes de algunas personas que preguntaban dónde podían ver y todo el programa completo, así. Así luego. Sí, hubo mucha gente que me escribieron en Instagram para saber dónde podían ver el programa completo. Y lo pueden ver por YouTube. A la gente que está viendo en este momento en vivo por Gen, lo pueden ver por YouTube. Quedan ahí los programas, así que bueno, pueden pasar a ver los programas anteriores. Y le tenemos a la persona protagonista. De mi lado derecho está el señor Fabián Chamorro. ¿Cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Domingo? ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué Bien tal? el programa, ¿Recibiste bien, también bien. comentarios? Sí, recibí muchos comentarios. Positivos, por suerte. Sí. Por el momento. Suerte, muchos positivos. Por Decían, suerte. pero que haga Fabián el programa solo, No, por favor, de no, que dure no. más tiempo. Decían, la No, verdad que no, sí, no. porque es entretenido, y para nosotros también, que bueno, Domingo es el mito, como se dice, pero normalmente escuchamos muchas cosas que capaz no son, y también lo tomamos como que pasaron y nos quedamos con eso sin sacarnos las dudas. Y bueno, para eso lo hacemos entretenido y para que bueno, Fabián pueda responder todas las preguntas. El día de hoy quiero hablar, vamos a hablar de un tema que es el Día de la Mujer Paraguaya, y bueno, les voy a contar un poquitito más sobre esto. Por ley número 498/74, Paraguay celebra el 24 de febrero su propio Día de la Mujer, una conmemoración a la primera asamblea de mujeres americanas que tuvo por escenario la Plaza de Mayo de la ciudad de Asunción en el año 1867. Este grupo de mujeres en asamblea decidió donar sus joyas y valores a la causa paraguaya en la guerra de la Triple Alianza. A lo largo de los años, la mujer ha sido determinante en la historia paraguaya. Ellas impulsaron la reconstrucción del país y también alzaron su voz en los tiempos oscuros de la dictadura estronista. Y esta es la pregunta que inicia, porque siempre se dijo, esto se enseñó, que las mujeres donaron voluntariamente sus joyas durante la guerra de la Triple Alianza. ¿Qué escuchaste vos sobre el caso, Domingo? Muchas mujeres donaron voluntariamente. En la escuela más nos dijeron que muchas mujeres donaron voluntariamente muchas joyas, pulseras, cadenas y muchas cosas que sus padres y sus maridos le llegaron a regalar en algún tiempo. Y ellas buscaron una forma de cómo ayudar al mariscal en esa guerra. Y encontraron tipo esa forma de ayudar, ¿entendés? Tipo, como para financiar la guerra. Entonces empezaron a juntar todas sus joyas y a donar para que se pudiera vender otra vez esas joyas. Muy loco, porque escuchamos eso, pero también escuchamos que mucha gente enterró sus joyas, ¿verdad? Pero le vamos a preguntar ya a Fabián con eso, ¿verdad? Fabián, ¿es cierto que fue voluntario o es un mito que fue voluntario? ¿Poca gente lo hizo? Bueno, tiene mitad y mitad. O sea, hubo mujeres que donaron voluntariamente sus joyas y otras que prefirieron no donarlos, pero donarlas. En algunos casos hubo una coerción, o sea, hubo una obligación para algunas de esas mujeres. Y lo que vos estás contando es cierto. ¿Qué pasó? Muchas decidieron enterrar sus joyas. Cuando Asunción se termina desocupando, porque Asunción, Luque se convierte en la segunda capital del Paraguay, después Piribebuy, se van abandonando las ciudades. Primero se abandona Asunción, después se abandona Luque. Cuando se abandona Asunción, muchas mujeres enterraron sus joyas. Muchas mujeres, las que tenían la posibilidad de acceder a gente más importante, como los embajadores. No existían embajadores, pero sí había encargado de legaciones de diferentes países acá en Paraguay. Se acercaron con sus joyas para que en esas legaciones se queden. Por ejemplo, si hoy en día un paraguayo quiere ver esas joyas, pueden ir al Banco Central del Paraguay, en el Museo del Banco Central, y van a poder ver parte de esas joyas que quedaron en la embajada norteamericana. Muchas mujeres dejaron y ya no pudieron retirar jamás porque murieron por el camino. Los brasileños no saquearon, entonces... Saquearon. ¿Saquearon igual? Saquearon igual, pero los norteamericanos les reclamaron. Entonces, cuando los brasileños estaban llevando... ¿viste que era todo por río cuando eso? Cuando estaban llevando, dejaron en Montevideo, en la legación norteamericana de Montevideo. Y ahí se quedaron durante 50 años antes de ser devueltas a Paraguay. Sí. ¿Es cierto que hubo un libro de oro? Así mismo. ¿Qué es el libro de oro? Es justamente de esa primera asamblea de la que habló Ale. Cada una de ellas firmó un documento
de esa primera comisión que se formó para recoger las joyas. Porque cada distrito del Paraguay formó una comisión de mujeres que se encargaba después de acercarse a las otras mujeres de la ciudad para que donen sus joyas. Y esa primera comisión de Asunción está plasmada en ese libro de oro. Es un libro que tiene 10 kilos. Porque Pero tiene ¿qué un material necesidad? O sea, ¿por qué se hizo de oro? ¿Para que se quede en la posteridad? para regalarle al mariscal. Por eso se hizo de oro. Algo simbólico que esté ahí firmado. Claro que ¿verdad? esté firmado por las mujeres. O sea, las hojas son hojas normales. No, creo que es papiro. O sea, es un material diferente al papel. Y después es todo... Es de metal. O sea, es filigrana. Tiene detalles en oro. Y tenía otros detalles que también robaron los brasileros. ¿Este libro se ya no existe? Sí existe. Está también en el... Creo que está en el Archivo Nacional hoy en día. Estuvo Creo. mucho tiempo en Brasil, ¿verdad? Estuvo mucho tiempo y fue devuelto allá por la década de 1970 y estuvo hasta el gobierno de Horacio Cartes en el despacho del presidente de la República. Durante su gobierno se le da a la Secretaría de Cultura para que la Secretaría de Cultura destine a un mejor lugar. Qué increíble. Y la mayoría, hay que decir también, Paraguay no podía salir al mundo, entonces no se podía hacer lo que dijo Domingo, o sea, no se podían vender esas joyas. Entonces se recogió una parte nomás. Y de esa parte que se hicieron, se hizo el libro de oro, se hicieron unos obsequios más para el mariscal y se acuñaron monedas de oro. Esas monedas de oro, si hoy en día, muchachos, las llegamos a encontrar, solucionamos todos nuestros problemas. En una subasta, hace 10 años atrás, en Estados Unidos se vendió una moneda a más de $10.000. Paraguaya. Paraguaya. Las dos últimas que nosotros encontramos, ya encontramos en Norteamérica. ¿Qué es lo que calculamos? Que fueron totalmente llevadas de Paraguay y después eso... Mercado negro. más o Mercado menos. negro, y porque ni siquiera en Brasil no se encuentra. Y acá, que yo sepa, no se encontró, desde la guerra no se encontró aún. ¿Se sabe la cantidad? No se sabe. No se sabe tampoco la cantidad, por eso es su valor. Por eso sí, es que llegan a encontrar, avísennos, por favor. Porque hubo también... No vamos a dos- avisar. si- Avísennos, Hubo avísennos. también dos mitos, que uno es que el mariscal utilizó una parte del oro para armar un sable, que era completamente de oro. Y otro mito es que supuestamente se utilizó para engrosar el arca de Madame Lynch, no sé qué puta. Muy cheto de la época era Muy mariscal, cheto, tipo ¿eh? mi sable de oro. Sí, sale. No, es que uno de los regalos fue. Pero no era de oro, la hoja no era de oro. El mango era de oro y tenía otros detalles. Era un obsequio que también Brasil llevó y devolvió también en la década de 1970. Que creo que son las únicas cosas que volvió justamente. 3 cosas que volvió Brasil: el libro de oro, la espada del mariscal, las espadas, porque era más de una espada, y el archivo que habían robado en Piribuy, devolvieron allá por el año 1981. Y ahí está un mito muy importante, que es el tema del Plata de Ubé. Así nace el mito del Plata de Ubé, que es justamente estas familias que enterraron sus valores para seguir la caravana del ejército hasta Cerro Corá. Por eso se habla mucho que alrededor de las vías del tren suele haber. Sí, y por qué sé eso yo. es que, Creo que casi todas las excavaciones que cada vez terminan de peor manera porque llegó a haber muertos, son Por cerca de derrumbes, las sí. vías, derrumbes, son cerca de las vías del tren. Así mismo. Plata de Ubé es para un episodio aparte, Aparte. pero aparte, porque hay para hablar de eso y para contar increíblemente, pero muchísimo. Y Mi creo suegro- que se merece un Mi capítulo suegro aparte. me llegó a contar de que supuestamente, viste que siempre que cuando hay plata de Ubú supuestamente sale un espíritu o Que se te cuida, muestra claro. algo, Sí, sí, ¿entendés? Y mi suegro dijo que había gente que tenía un soldadito a su poder y que le mandaba a decir tipo, cavame una fosa ahí, le cavaba y tiraba todo el oro ahí y después le mandaba a matar al soldadito y entonces lo que aparecía ahí era el espíritu del soldadito. Hay algo de cierto en eso. Hay un solo relato documentado de la época de la guerra de entierro de valores por parte del ejército paraguayo, en la zona de San José de los Arroyos. Y los que enterraron fueron asesinados. Sí, Para que porque nadie cuente. Después vamos a Exactamente contar. el lugar. Yo he escuchado mitos inclusive de casa, personas que tienen casas muy grandes encontró plata de Ubé, pero como digo, es para otro episodio. Creo que está muy interesante. Las mujeres fueron importantes ya desde el relato, desde que donaron las joyas, pero en guerra tenían alguna función en específica, tenían que proveer de algo al ejército. ¿Vos escuchaste algo de eso, Domingo? Y en la guerra yo escuché
lo de Madame Lynch, que ellos se llegaron a conocer en París. Con Mariscal López. Con el Mariscal ellos se llegaron a conocer en París. Después ella vino al país con el Mariscal. Ella era una chetita lo de la época, ¿entendés? Tenía todo, tenía su casa. Estaba era de la gran casada, puta, vino casada. No, supuestamente, según yo escuché, ella se llegó a divorciar. No sé si es cierto. Pero se casó ya por iglesia, pues. Ajá, pero después ella vino acá, tenía todo, entonces ella llegó a tener a recibir mucha envidia también de parte de muchas mujeres, ¿entendés? Y en parte cuando empezó la guerra, ella después se reivindicó en eso, porque fue al frente con el Mariscal en lo de la guerra y ayudó mucho, supuestamente curando enfermos y esas cosas. ¿Qué hacían las mujeres específicamente en la guerra? Justamente, hacían de enfermeras, hacían de cocineras, hacían de lavanderas. O sea, hacían todo lo que el varón ya no podía hacer por la guerra. O sea, tenía que cuidar la chacra también. Muchas mujeres acompañaban al ejército. Esas mujeres se llaman las residentas. Otras fueron castigadas por el hecho de tener familiares que el Mariscal consideraba traidores. Ellas fueron las destinadas, que también producían para el ejército. Lastimosamente, a partir de diciembre del año 1868, las mujeres comienzan a combatir. ¿Por qué? Porque la guerra llegó a los campamentos donde vivían esas mujeres. Las dos batallas más importantes donde participaron mujeres es la batalla de Itabaté, en la zona de Villeta, donde murieron muchas mujeres, y otra fue en la zona de Piribebuy, donde no solamente murieron combatiendo, sino que también aquellas que se habían rendido y que habían combatido durante la batalla fueron asesinadas posteriormente de la manera más cruel. Los brasileños fueron los más crueles con nosotros en ese sentido. Sí, en el 69 sí. En el 69 definitivamente Brasil fue el que cometió más atrocidades a la Crímenes población. de guerra, que se le llama. Hoy en día se le llama crímenes de guerra. En aquella época no había las reglas que hoy en día existen con respecto al cuidado de prisioneros, el tema de la sanidad. Yo pensé que a sabiendas de que era un crimen de guerra, ellos hicieron. Yo tenía esa percepción. No, pero sí, para los conceptos hoy se dirían que crímenes de guerra. Exactamente. Entonces las mujeres tuvieron que vivir todo eso, desde ser enfermera hasta lastimosamente combatir y perder la vida en combate. La última parte de la guerra tengo entendido que la mayoría fueron mujeres, nomás ya luego las que llegaron a pelear. En Acostañú también pelearon muchas mujeres. En Acostañú pelearon niños, mujeres y lo que sobraba un ejército combatiente que peleó en aquel momento. ¿Y las mujeres que quedaron reconstruyeron de alguna manera la república, se puede decir? El 70% de la población masculina, que hoy le llamamos la población activa, la que está todavía en edad de trabajar, desapareció de los varones. La mayoría de los que quedaron eran niños y ancianos. Entonces las que tuvieron que reconstruir el país fueron las mujeres, porque las mujeres fueron las que tuvieron que encargarse de las labores que los hombres ya no podían desarrollar porque no había hombres. Y eso es lo más raro, porque siendo un país que se reconstruye a partir de las mujeres, este es el país donde las mujeres tuvieron en último lugar sus derechos. ¿Y qué pasaban con los cargos que de repente los hombres ocupaban en la sociedad, en la guerra? Las madres eran cabezas de familia, eran encargadas de puestos donde estaban normalmente los hombres, ¿cómo era? No, los hombres siguieron teniendo preeminencia durante toda la guerra. Todos los cargos importantes en el comercio, en la función pública, en el ejército, lo seguían dirigiendo los hombres. Incluso, por ejemplo, en los periódicos. Incluso en los periódicos. Recién el primer periódico... En el diario. Periódico suena muy... El diario. En el diario, sí. El primer diario que dirigió una mujer se llamaba La Voz del Siglo, que es de principios del siglo XX ya, dirigida por la concepcionera Ramona Ferreira. Ella era anticlerical, o sea, su diario era anticlerical. Entonces la Iglesia Católica la atacó y literalmente atacó su imprenta. ¿Es la que quemaron? Primero se llama empastelar, que es cuando fundís las máquinas. Fundís las máquinas, las haces funcionar sin papel y hace que eso se va engranando. Recuperó su imprenta y después, 2 años después, sí ya le terminaron incendiando el lugar. ¿Se sabe por qué? ¿Porque era mujer? No, porque además de ser mujer, porque era anticlerical. O sea, sus artículos eran contra la Iglesia Católica. Era una época donde la Iglesia estaba... Gravísimo para la época. Gravísimo, porque era una época donde había un conflicto entre los librepensadores
y la Iglesia Católica. Por ejemplo, para que la gente tenga una idea, en Uruguay terminan ganando los libres pensadores. Por eso es que hoy en Uruguay hay una semana de vacaciones, no una Semana Santa. Y acá termina perdiendo los libres pensadores. Por eso es que la iglesia sigue hasta hoy en día teniendo mucha 89% creo que son. Ella termina asesinada. En extrañas circunstancias, también le quemaron la casa probablemente. Hay unas versiones que dicen que la iglesia estuvo detrás de ese asesinato. Pero no hay forma de comprobarlo realmente. Después de que ella, después de que se le haya quemado a ella su periódico, ella siguió vendiendo en Concepción, o sea, o no siguió. No, se fue a Argentina. Se fue, le contrató un periódico que justamente era Libre Pensadores, que termina, estuvo un año ahí. Tuvieron una pelea interna entre ellos mismos, entonces el medio dejó de existir. Ella volvió a Concepción y ahí fue asesinada. En el momento en donde ocurría todo esto, después posguerra, ¿tuvo el reconocimiento la mujer paraguaya como uno de los pilares de volver a recomenzar todo, o ahora recién se le da la importancia? No, ahora recién. O sea, en la época de la dictadura menos. No, también, vamos por parte. La primera vez que las mujeres se manifiestan en la posguerra ya, o sea, todavía no terminó la guerra, fue en el año 1869, cuando un grupo de mujeres busca el matrimonio civil. El matrimonio civil es el que uno hace frente a un juez, que es el que hoy tiene validez. En aquella época, si vos no te casabas por iglesia, tu matrimonio no valía. Entonces un grupo de mujeres se animó a hacer un reclamo y que los periódicos le bajaron la caña. Tipo, era el movimiento liberal también, vamos a decirle, ¿verdad? En 1919 es el primer intento de ley para que las mujeres puedan votar. Eso se llaman derechos políticos. Las mujeres no tenían derechos políticos en Paraguay. Cuando se trató el tema y fueron atacadas a las mujeres, que la mujer solamente servía para la casa, que la mujer se tenía que dedicar a la crianza de los niños, que la mujer, o sea, todo eso, tienen que leer los periódicos de la época para comprender el nivel no de conocimiento, la forma en que en aquel momento se trató la cuestión de que la mujer pueda votar. La mujer en Paraguay es la última que puede votar en América. En el año 1961, recién durante la dictadura de Alfredo Stroessner, se logró que las mujeres tengan derechos políticos. Y recién pudieron ejercer ese derecho 2 años después, en el año 1963. Fueron las últimas. Aquellas que reconstruyeron el país, que levantaron el país no solamente con sus brazos, sino también con hijos, nunca tuvieron reconocimiento de parte de los paraguayos. Profe, una pregunta. ¿No hubo un interés detrás de la dictadura de Alfredo justamente de recaudar esos votos? Por eso le dio como que el poder del voto justamente en la dictadura. No tanto, porque tenía que ocurrir. O sea, era el único país. Ya era un escándalo. Desde la década de 1950 ya era un escándalo que en Paraguay no voten las mujeres. Iba a ocurrir tarde o temprano. Y se les dio y una de las mujeres, María Concepción Leyes de Chávez, que fue una periodista también, igual que Ramona Ferreira, fue una de las propulsoras del voto femenino en Paraguay, que tuvo el apoyo de todos los sectores, o sea, tanto mujeres ligadas al Partido Colorado como mujeres ligadas a otros partidos políticos. Otra cosa, por ejemplo, es que en la dictadura los que mayormente estaban en contra de Stroessner eran los hombres, y tipo que a la mujer que iba a empezar a votar, o su marido le podía decir no, vota en contra, iba a votar en contra si la mujer estaba debajo del poder de los hombres. Así mismo, eso que dice no iba a tener cierto. Tanto sentido tampoco. La mujer era una extensión del hombre nomás. El tema es de salir a trabajar, que la mujer salga a hacer su dinero, no. Eso acá comenzó probablemente en la década de 1970. Siempre tarde en Paraguay. País mediterráneo, país conservador. Estamos hablando justamente de la pelea entre la Iglesia Católica y los liberpensadores. Entonces, todo llegó más tarde acá. Y la emancipación de la mujer también. Tenemos una consulta, el compañero. Adelante, por favor. Sí, profe Jan. La historia puso en el lugar correcto a la mujer paraguaya, ya que hizo un montón de cosas por el país. No, hoy en día hay un reconocimiento, pero no sé hasta qué punto. No sé si las mujeres ganan lo mismo con un hombre, por ejemplo, laboralmente. Haciendo lo mismo con un hombre, yo no sé si ganan lo mismo, por ejemplo. Acá lo que hay es un discurso.
cada vez que es el Día de la Mujer hay un discurso que inclusive se vuelve un discurso político y todo eso, pero no sé hasta qué punto los derechos de las mujeres son reconocidos realmente en Paraguay. Así que por ahora es mucha dialéctica y no sé si eso aterriza después. ¿Y cuál es la reivindicación más importante que consiguieron? Para mí que el hecho de ganar más igualdad, pero tiene que haber una igualdad, que no es lo mismo que paridad. Yo no quiero que la gente después me diga no, porque también hay un sector que es más extremo de las mujeres que dicen que tenemos que compartir, que todo tiene que ser 50-50. Y realmente tiene que ser de acuerdo a la capacidad de cada uno. En todo caso, lo que haces es darle espacio, que los mismos espacios que tienen los hombres para formarse también tengan las mujeres, para competir en igualdad en todo caso. Pero yo creo que las mujeres fueron logrando sus espacios cada vez más, pero todavía no está completo el reconocimiento hacia las mujeres. El Día de la Mujer Paraguaya es un día que yo le pregunto, no solamente a ustedes que están acá, sino al que nos está viendo, si recuerda alguna residenta. Que me diga una residenta nada más. Hija, una residenta. Una residenta. Chamorro. No. No, pero no del programa. No del una programa. residenta. Bueno, pero sí. Ya aprovechamos y le hicimos propaganda. Lara puede ser. No, Juana, Ella fue es profesora, de Juana Independencia. Lara. Entonces, ese es el nivel. Nosotros no sabemos, hablamos de la mujer. ¿Por qué se le valora? ¿Por qué el Papa recuerda a la mujer paraguaya? Por lo que hizo después de la guerra de la Triple Alianza. Y entre esas mujeres estuvieron las residentes y las destinadas. Y no sabemos dónde está una calle con su nombre. Yo ni no sabía de las destinadas. Y por son ejemplo. miles. O fueron miles, perdón. Tenemos una foto que muestra a las enfermeras del Chaco. A ver, por favor. Ahí está. Son 6 mujeres que, como dijo Fabián, bueno, hacían de enfermera con lo poco que sabían, ¿verdad, Fabián? No, ese es el primer grupo de enfermeras que llegaron al Chaco en noviembre del año 1932. En el medio, la que está de blanco, las otras tienen, no se ve porque es en blanco y negro, pero las otras tienen el uniforme verde olivo. Pero ella tiene una camisa blanca. Ella se llamaba María Victoria Candia. Ella era la jefa de enfermeras durante la guerra del Chaco. Una mujer que no tiene suficiente reconocimiento hoy en día por todo lo que hizo. Ella es la responsable de la formación de cientos de mujeres que sirvieron como enfermeras en todo el país durante la guerra del Chaco. ¿Por qué en todo el país? Porque generalmente los convalecientes iban a convalecer a sus distritos. El encarnaceno se iba a Encarnación, el de Piribuy se iba a Piribuy, y en todos los pueblos había enfermeras formadas en la Cruz Roja con lo que esta mujer aprendió. Ella se fue a estudiar muchos años antes de la guerra a Inglaterra. Se fue a una escuela de enfermeras militar sin hablar una palabra en inglés. Eso hizo que le maltraten muchísimo. Y a pesar de eso, cuando terminó su curso fue una de las mejores y se ganó una beca para ir a estudiar para Francia y se fue a estudiar a Estados Unidos. Ella se pudo haber quedado en Estados Unidos a vivir tranquila. Sin guerra, sin problema. Cuando aquí comenzó el problema, ella dejó todo lo que tenía y vino a Paraguay a servir. Hoy en día, ¿alguien sabe el nombre de María Victoria Candia? ¿Escucharon alguna vez el nombre de María Victoria Candia? Bueno, estas son las mujeres. Hay muchísimas mujeres paraguayas que tienen que ser recordadas. Y esta es una de ellas. Qué gusto aprender en este programa. Domingo, decime por favor, ¿qué aprendiste hoy? Estuviste muy callado hoy. No, yo aprendí que las mujeres pueden ser muy valientes a la hora de que nos aprietan a nosotros, ¿entendés? O como dijo el Papa, en ¿verdad? el momento de salvar su país, su casa o a su gente, a la persona que quiere, las mujeres pueden ser un arma mortal. Y que hay que aprender más de las mujeres. Mucho reivindicar, pero no sabemos. Esto yo no sabía. Me mató Fabián con el tema de la residenta y espero no ser el único que no... Tuve que googlear para poder conocer algunos de los nombres de las residentas. Y están las residentas y... Las destinadas. ¿Traidoras o destinadas? Y también, de Madame Lynch, que simboliza más o menos la mujer, la residenta. Hay una polémica con Madame Lynch que es justamente lo que dijo hace rato Domingo con el tema de que se quedó con plata y todo eso. Bueno, primero, ¿qué fue Madame Lynch? Madame Lynch fue una de las mujeres que vino de Europa y cambió las costumbres de las mujeres en Paraguay.
La mujer paraguaya descalza, usaba mucho el tipoy. O sea, cambió el vestuario, los accesorios. Esas mujeres europeas cambiaron las costumbres de las mujeres paraguayas. Metió su toque ahí. Metió su toque ahí. Ella después le sigue al ejército durante toda la guerra y llega hasta Cerro Corá, donde ella le ve morir a su hijo mayor, Panchito, y le toca enterrar a su hijo y a su marido. No era su marido porque no existía divorcio cuando eso. O sea, ella no se divorció. Por eso su suegra no le quería. Por eso, bueno, entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero bueno, ella termina Cerro Corá y ella vuelve a Europa. Le envían nuevamente a Europa. Ella le lleva a todos los hijos de López. ¿Por qué lleva a todos los hijos de López? López tuvo 15 hijos. Hija de... Y que no eran todos de ellas. Ella tuvo 7. O sea, ella se hizo responsable. No se fueron 15 porque muchos murieron durante la guerra. Se fueron todos. Se fue Rosita Carrera, por ejemplo, que es la hija mayor del mariscal, que no tenía el apellido de él, pero era su hija. Ella le lleva a todos los que sobrevivieron a vivir a Europa y después van viniendo. Hay un reconocimiento a Lynch desde el nacionalismo paraguayo. El discurso nacionalista que reivindica al mariscal López también es el que reivindica a Madame Lynch. Yo no tengo ningún problema con la figura de Lynch, pero sí me gustaría que como paraguayos reconozcamos a las paraguayas que sirvieron no solamente en la guerra, la que dije hace rato, las miles de mujeres paraguayas que fueron residentes y destinadas, mujeres como María Victoria Candia y las cientos de enfermeras que sirvieron durante la guerra del Chaco y las mujeres que de diferentes lugares, el periodismo, la docencia, que sirvieron para el país y que ayudaron a levantar este país, sean también recordadas. No es un discurso contra Lynch, es nomás también mirarnos un poquitito y reconocer a nuestras compatriotas por lo que hicieron en el pasado. Todas las Entonces, mujeres que cumplieron un rol para levantar este Claro, país todas, absolutamente merecen todas. un Yo reconocimiento. tengo una Totalmente. consulta. ¿Por qué? O sea, yo sé que Panchito murió en la guerra con, Sí. con el mariscal y todo ahí, ¿verdad? Pero en la guerra, Panchito tenía 14 años nomás en la guerra. ¿Y en la guerra se fue solamente Panchito o llevó a más hijos él? Todos los ellos? hijos estaban detrás de él. Todos sus hijos estaban detrás de él. Y por eso te digo, Lynch se encargaba de ellos. ¿Y por qué es que solamente le mataron a Panchito? Y, Es raro. no. Murió también uno de los hijos chicos del mariscal que se llamaba José Félix López Pessoa. Él murió asesinado por tropas brasileñas. Tenía 9 años nomás. Le mataron también. Y hoy la comunidad de Puenteciño, que es allá en el norte del país, por eso se llama José Félix López. Mira vos, eso no sabía. Muchísimas gracias, Domingo, Muchísimas gracias a vos, Ale, y a Fabián también por por su sabiduría. Por su sabiduría, por su experiencia que nos estás compartiendo ahora. Y porque este programa sí cumple, vamos a sortear el libro que les recuerdo era comentar en YouTube y participaban por los nazis en Paraguay, escrito, editado y soñado por Fabián Chamorro Torres. Escrito nomás. Escrito nomás por él. Así que no más 6, no más. Así que vamos a hacer que vos elijas al ganador. Domingo. Domingo decís. Claro, muy bien. Domingo es un Domingo personaje va a más elegir fresco para la persona elegir para que persona. pueda retirar el libro y el ganador es Ricardo Báez, 738 de sus muy tres bien. últimos. Ricardo, por favor, acércate con tu cédula de identidad acá al canal. Pone Gen o pone Monte Carlo, Multimedia, Nación Media. Te va a salir en Google Maps. Te esperamos en horario de oficina, 8 de la mañana a 18 horas. Así que bueno, felicidades por tener este ejemplar en tu biblioteca. Nosotros le agradecemos una vez más por estar ahí. Le esperamos en el próximo programa y bueno, tenemos cosas también que van a ir viendo. Tenemos sorpresas, como se dice. Gracias, Fabián. Gracias, Domingo. Se vienen cositas. Se vienen Se vienen cositas. cositas. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Chao, chao.